Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a una jornada más. El día de hoy vamos a analizar lo que son las instituciones del actual sistema monetario internacional. Vamos a hacer énfasis en tres aspectos. Uno es la historia, el otro los objetivos que tiene cada una de estas instituciones y otro van a ser las características. Entonces, para poder hablar acerca de las instituciones del actual sistema monetario internacional, tenemos que tener presente que hubo una época de cambio. Hubo una época que fue el eje donde comenzaron a verse la necesidad de este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque realmente el mundo estaba hecho un caos. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, valga la redundancia, tuvo varios cambios. Se dieron cuenta las economías que la guerra no era algo tan positivo como parecía, ya que algunos economistas mundiales justificaban el hecho de la guerra como un gasto del gobierno y esto pensaban que era algo productivo, dadas las ecuaciones que tenían económicas, sobre todo me refiero a Keynes. Entonces, a raíz de todo este caos que estaba sucediendo en el mundo, se vio la necesidad de que existan instituciones que ayuden a regular cada uno de estas partes, de estos procesos que están dentro del sistema monetario internacional. Entonces, una de estas instituciones es el Fondo Monetario Internacional y parte de su historia dice que el Fondo Monetario Internacional fue establecido en 1944, cuando estaba la guerra aún en apogeo, la Segunda Guerra Mundial. Esto se dio durante la conferencia de Bretton Woods, que tuvo lugar en New Hampshire, Estados Unidos. ¿Cuál fue el objetivo de esto? ¿Qué se quería lograr con el Fondo Monetario Internacional? Era promover la estabilidad financiera internacional. Tenemos que tener presente que en tiempos de guerra no hay una estabilidad, sino que al contrario hay mucha incertidumbre dentro de todos los países por la situación caótica que se puede vivir, que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces había dificultades dentro del comercio internacional, nadie quería cooperar con nadie por el hecho mismo de que tenían miedo a que ser considerados como aliados de diferentes bandos, etcétera. Es por eso que esta institución también se encargaba de fomentar la cooperación económica entre los países que eran miembros de esta entidad gubernamental internacional. En sus primeros años, el Fondo Monetario Internacional se centró en la estabilización de los tipos de cambio. ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba acerca de los tipos de cambio? Cómo pueden existir noticias, situaciones del entorno que pueden afectar la volatilidad de los precios. Y esto puede ser muy riesgoso para las finanzas internacionales. Y muchos países iban a abstener de tener relaciones comerciales con otros países, ya que la variabilidad de los precios de su moneda podían en algunos casos ser un beneficio, pero en la mayoría podrían ser un daño para la economía. Como les mencionaba, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Si yo tengo que cobrar y mi moneda se aprecia, es decir, cambia de valor y cuesta más, pues para mí mejor porque el otro va a tener que pagarme con mi cotización actual. Pero si yo fuera el que está debiendo, fuera un escenario completamente nefasto para mis finanzas, ¿no es cierto? Entonces, y también se basó en la prohibición de asistencia financiera a los países con dificultades económicas, es decir, no todos los países están en el mismo nivel económico. Tenemos que tener presente que hay muchos países que tienen situaciones económicas en emergencias. Eh, por ejemplo, la economía de países africanos como Uganda, Nigeria, se han caracterizado por tener muchas problemas políticos. Cada cierto tiempo se está derrocando un gobierno, entrando otro, siempre por lo general entran a la fuerza. Y a raíz de esto ha habido crisis humanitarias como genocidios, como el genocidio de Uganda, no sé si han escuchado.
Y estos son efectos de tener sistemas gubernamentales, sistemas locales que no tienen un desarrollo suficiente. Y es por esto que tienen que intervenir estas entidades internacionales para proveerles la ayuda suficiente para que puedan salir este tipo de organizaciones. Ahora, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el objetivo principal del Fondo Monetario Internacional? Es promover la estabilidad para lograr el crecimiento económico a nivel mundial. No tendría sentido tener estabilidad si es que esto significa que el resto de economías que están subdesarrolladas se queden tal cual están, subdesarrolladas, sino que al contrario, el Fondo Monetario Internacional trata de hacer que todas las economías crezcan para así buscar un beneficio, perdón, y una armonía global para así poder tener economías competitivas, para poder tener economías preparadas, que cuenten con factores tanto micro como macroeconómicos que les permitan a estas economías poder competir con otras que están más desarrolladas o comenzar a encaminarse por las sendas del desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, para lograr todo esto, el Fondo Monetario Internacional busca prevenir, sobre todo prevenir y resolver crisis financieras. También busca promover políticas macroeconómicas sólidas, facilitar el comercio internacional. De nada serviría, un ejemplo de esto es en la guerra. Habían países que dejaron de darles recursos económicos o materias primas a diferentes gobiernos. Por ejemplo, algo reciente que sucedió fue el conflicto entre Rusia y ¿con quién fue? A ver si hemos estado viendo las Ucrania. noticias. Rusia con Ucrania. Rusia con Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, entre estos países, a pesar de que son vecinos y en realidad antes eran uno solo, comenzaron a ver estas barreras comerciales en las cuales no podían haber la libre distribución de bienes y servicios entre ambos países, ¿no es cierto? Entonces, el Fondo Monetario Internacional busca prevenir estas crisis financieras facilitando el comercio internacional y proporcionando asistencia financiera y técnica a los países miembros que lo necesiten. Es decir, que un país que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional no va a poder no va a poder apegarse ni pedir ayuda a esta entidad. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería uno de los motivos para que uno no sea miembro del país, del Fondo Monetario Internacional? Tratados de libre comercio. No sé qué. Claro, pero ¿cuál sería una de las razones por qué un país no quisiera solicitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál creen ustedes que sería? Si no quiera pedir ayuda al fondo, será porque tiene ese país mucho poder adquisitivo que no necesita. Mm, Si tal vez el costo está alto. Ya, también hay otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay países que tienen un modo de producción diferente al resto. Tenemos que tener presente que los modos de producción también eh, limitan ciertas situaciones de los países, como las relaciones internacionales. ¿Han escuchado el caso de Cuba? En Cuba, por ejemplo, todos los autos que tienen son demasiado viejos. Y en Cuba, a mi criterio, existen los verdaderos mecánicos que no tienen los repuestos y tienen que inventárselos y ellos mismos crearlos y fundirlos y elaborarlos porque no tienen el acceso a esta libre circulación de bienes. Entonces, ahí va un ejemplo de esto que les menciono. Este tipo de socialismos que hacen que toda la comunidad trate de aislarse del resto del mundo puede ser uno de los motivos para que la economía de este país, de este sector en específico, no sea miembro de esta entidad que busca, obviamente, a través de la intervención. El hecho de que tenga intervención dentro del país ya significa que tiene que haber también otros intereses ingresando al país. Entonces, muchos países o algunos de ellos ven esto como una amenaza. Entonces, ahí va uno de los ejemplos que yo les mencionaba, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto.
¿Qué características tiene el Fondo Monetario Internacional? Hay 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional y como les digo, es el objetivo de todos ellos tener una estabilidad económica y financiera global, perdón. Entonces, ¿qué brinda el Fondo Monetario Internacional? Supervisión y asesoramiento. El Fondo Monetario Internacional supervisa las políticas que están dándose en esos países, da asesoramiento en casos de que países no tengan una política económica estable, no tengan una política económica clara, y es por esto que busca que estos países acepten las recomendaciones que tiene para mejorar la estabilidad y lograr el crecimiento económico. ¿Ok? La asistencia financiera, esto es algo importante también. El Fondo Monetario Internacional proporciona préstamos a corto plazo a los países que enfrentan problemas en su balanza de pagos, ayudándoles a superar crisis económicas y financieras. Cuando tiene un país, ¿han escuchado ustedes de algún país que haya quebrado? No. Les invito a analizar el caso de Grecia, por ejemplo. Eso les dejo a su análisis. Yo antes, cuando recién estaba empezando mi carrera, pensaba que cuando un país quiebra, toca vender todo el país o regalarle el país a un país que quiera comprarlo, pero las cosas no son así. Cada país tiene su soberanía, tiene sus poderes gubernamentales establecidos, y la quiebra financiera lo que representa es que tiene un caos en el cual el país no tiene los suficientes recursos para abastecer a su ciudadanía, a las diferentes obligaciones que tiene. Y cuando suceden estas situaciones, puede haber una opción que es la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, y ellos te dan un préstamo, es como que te dan una línea de crédito, como cuando uno tiene un ajuste. Imaginemos que somos un negocio que llegó a fin de mes y le faltaron unos $5,000 para avanzar a pagar el sueldo de sus trabajadores. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pedir un préstamo, en caso obviamente de que no pueda, que quiera continuar con el negocio y todo esto y vea que solo es un mal mes y no un mal negocio. En este caso, yo podría solicitar un préstamo para poder estabilizar mi capital de trabajo y poder seguir funcionando. Espero que con este ejemplo haya quedado clara esta parte. Si quedó clara, me confirman por favor con un dedito arriba. Y si no, pregunten nomás. Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Samantha. ¿El resto? Correcto. Y ahora, viene algo muy importante, capacitación y asistencia técnica. El FMI ofrece programas de capacitación y asistencia técnica a sus países miembros para fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar la gestión económica. Es decir, no solo con el hecho de prestarte dinero, el Fondo Monetario Internacional ya te va a resolver toda la vida, ni te va a resolver todos tus problemas. De nada sirve esto porque si tú no cambias la manera en que tú estás haciendo las cosas como país, como economía, probablemente se vuelva a repetir esta situación que te llevó a ese ajuste de pedir este dinero para poder salir de ese bache en el que estás metido. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Capacitar, buscar hacer las cosas de otra forma para no volver a llegar al mismo resultado. Tengan presente que no vamos a conseguir resultados diferentes si es que nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial fue establecido en 1944, durante la conferencia de Bretton Woods, al igual que el FMI. Pero este tenía otro objetivo, ya el Banco Mundial. ¿Qué entendemos por un banco? ¿Qué hace un banco? Coméntame, por favor, alguien de aquí. Por lo general son los que nos otorgan préstamos. Ya otorga préstamos. ¿Qué más hace? Es un ente de financiación. Muy bien, Samantha. ¿Alguien más? Capta dineros, ofrece créditos, Muy bien, Osvaldo. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué hace el banco? Vende dinero. Vende dinero. No, no te vende dinero.
pero hace otra cosa que es más lucrativa para él, que es prestarte dinero, ¿ya? Un banco lo que hace es ser un intermediario financiero, donde conecta los excedentes de los recursos con el déficit de los recursos. Y a través de esto, el banco genera una diferencia entre dos tasas, ¿no es cierto? La tasa activa y la tasa pasiva. Ya vimos esto en un ejemplo, en una clase pasada de finanzas, me parece, ¿no? Pero bueno, vamos a repetir. Cuando hay excedentes financieros, es decir, yo soy una persona o un país en este caso, imaginemos que yo soy China y yo tengo muchísimo dinero y realmente eso es tanto el dinero que yo tengo que ya toda, o sea, mi país ya está cubierto, ya están los fondos suficientes para que trabaje, tiene los recursos necesarios para poder seguir funcionando y me sobra, es decir, yo tengo excedentes monetarios. ¿Qué hago? Puedo ir al Banco Mundial y decirle, mira, Banco Mundial, yo tengo esta cantidad de miles de millones de dólares y te los ofrezco a ti como recursos para que puedas ayudar a las economías que están en déficit, que están en situaciones problemáticas y que necesitan estos excedentes ya que ellos tienen un déficit. Entonces, normalmente un banco lo que hace es pagarle a la persona que le está prestando los fondos una tasa pasiva, que es la tasa minoritaria que te dan los bancos. En el caso de Ecuador están entre un 5 o 7%, ¿ok? En los bancos como máximo. Esto varía dependiendo del techo y el piso que tenga el Banco Central y que les vaya poniendo. Entonces, la persona que presta el dinero es la persona que va a ganarse la tasa pasiva. Mientras que la persona que necesita el dinero tiene que pagar por utilizar este dinero. Y ese pago se llama interés. El interés es lo que gana el banco por estar prestando los fondos. Y este interés es como decir, el costo que tiene la utilización del dinero para la persona que lo solicita. ¿Quedó claro eso? Ya, muy bien. Entonces, el Banco Mundial, como se estableció en la conferencia de Bretton Woods en un periodo de guerras, originalmente su objetivo era financiar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Cuénteme alguien de aquí, ¿cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Nuevita no quedó. Dicen algo que leímos decía que quedó devastada. Quedó hecho pedazos, obviamente, y literalmente quedó hecho pedazos, porque no solo el hecho de que se haya fragmentado, no solo el hecho de que hayan explotado edificios, casas, hospitales, escuelas, etcétera, sino por el hecho de que la Segunda Guerra Mundial dividió al país, es decir, fragmentó ciertos países, como por ejemplo la Alemania. Alemania quedó fragmentada en dos partes. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el Banco Mundial? Quería pagar esta reconstrucción de Europa, ¿no es cierto? Entonces, habían países que tenían excesos de fondos y querían apoyar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el tiempo, su mandato se expandió para incluir el desarrollo económico y hay algo muy importante que hace el Banco Mundial, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. No sé si han escuchado hablar de los ODS. Sí, los objetivos de desarrollo sostenible, entre uno de estos está eliminar la pobreza en todo el mundo. Entonces, por lo general, y les comento algo, dentro de los proyectos que nosotros tenemos en el instituto, nosotros nos enfocamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay varios de estos. Déjenme mostrarles algunos de ellos. ¿Sí están viendo esa parte? Sí. Miren, entre estos tenemos, miren, el primer objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. Luego tenemos otro que es hambre cero, otro que tenemos salud y bienestar, otro educación de calidad. Uno de los que estoy trabajando yo con el equipo de vinculación estamos enfocándonos en el trabajo decente y crecimiento económico. ¿A través de qué? De la vinculación. Estamos haciendo un plan de gestión para promover las habilidades de los microemprendimientos y que puedan
generar mejores beneficios, estén más capacitados y tengan las habilidades suficientes para desarrollarse de manera óptima en el mercado. Pues miren, eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando. Y así muchos institutos, organizaciones en el mundo tratan de enfocarse en estos objetivos de desarrollo sostenible, que como pueden ver, están tratando de hacer ¿qué? ¿Quién me puede decir qué quieren lograr con todos estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué se imaginan que quiere lograr el mundo con esto? Buscan principalmente mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ya, muy bien, Claudia. ¿Alguien más? ¿Será que estamos tratando de ser una mejor humanidad? Sí, como que hacer que se mejoren las oportunidades para todos, que exista más igualdad, o sea, las Correcto. personas tengan más oportunidades. ¿No es cierto? Y dentro de esto nosotros tenemos que ver varios aspectos. Uno de los otros también importantes, la acción por el clima, la energía asequible y no contaminante. Ahora realmente se está promoviendo las energías renovables, ¿verdad? Otro importante también es cuidar la vida submarina. ¿A través de qué? De políticas, de proyectos que se encarguen de eliminar los contaminantes del océano, por ejemplo. No sé si han visto que hay barcazas gigantes que se están encargando actualmente de eliminar la basura de los océanos y tratar de revivir estos afluentes que existen en el mundo, ¿cierto? Aparte de los océanos, ríos, lagos, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Paz y justicia, instituciones sólidas, todo es lo que se busca a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, el Banco Mundial expandió su su operación. Ya dijo, a ver, como no solo me voy a centrar en Europa, pues mejor voy a centrar los recursos del mundo, para todas las economías que los requieran. Entonces, esto hizo que los países comiencen a unirse a este Banco Mundial, porque necesitaban también ser parte de los países a ser tomados en cuenta para poder acceder a esto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es el objetivo principal del Banco Mundial? Como les menciono, es reducir la pobreza, y promover el desarrollo económico sostenible en países en desarrollo. De nada me sirve darles un desarrollo económico que no le va a durar a una economía. Es decir, como les estaba mencionando antes, si yo le doy dinero a la persona o entidad que solo sabe gastárselo y que va a volver a estar en una situación crítica, ¿será esto una medida sostenible? No, no es cierto. El que no sabe administrar sus fondos, el que no sabe tener políticas acordes, que no sabe tener un desarrollo económico, no es el hecho de entre más dinero le deba estar mejor, sino que al contrario, tiene que promover el desarrollo sostenible. ¿Qué significa sostenible? Que pueda mantenerse en el tiempo, que pueda seguir funcionando sin que vuelva y que se aleje de esa situación caótica a la que llegó a través de políticas pasadas que estaba utilizando. Entonces, ¿cómo busca lograr esto? A través del financiamiento de los conocimientos y asesoramiento técnico para apoyar proyectos y programas, que impulsen el crecimiento económico, ¿ok? Mejorando los servicios más básicos y que fomenten la inclusión social. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No. Características del Banco Mundial. Ofrece financiamiento para el desarrollo. Proporciona préstamos y asistencia financiera a países en desarrollo para financiar proyectos de desarrollo económico. ¿El Ecuador está endeudado? ¿Qué creen ustedes? Estamos endeudadísimos. Estamos endeudados con China, estamos endeudados con el Banco Mundial, cada vez piden bueno, han pedido más dinero. En gobiernos pasados estaban enamorados de China y buscaban más fondos de este tipo de economías, ¿no es cierto? Entonces, el financiamiento tiene que enfocarse para el desarrollo, eso es lo que busca el Banco Mundial, no es solo para pagar deudas, ¿no? Porque una deuda que paga otra, realmente estamos haciéndonos más daño que beneficio. Eh,
financia proyectos de desarrollo económico, es decir, proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas, brindarles más oportunidades, brindarles más especialización, generar más talento humano, generar infraestructura para que el país pueda salir adelante, proveer educación, mejorar su sistema de salud y otros sectores que son fundamentales. ¿Qué otro sector creen ustedes que podría estar involucrado dentro de estos que son estratégicos para mejorar, para generar el desarrollo económico? ¿Se les viene alguno a la cabeza? De pronto sería generar obra pública, como por ejemplo, en esta época, las centrales hidroeléctricas ese tipo de cosas. Exactamente, muy bien Osvaldo. Esos son uno de los temas que también se tienen en cuenta acá. Mejorar la calidad del acceso al agua, proteger el medio ambiente, un proyecto que se encargue de limitar los contaminantes que generan las empresas. Este tipo de proyectos son productivos para el país y mejoran su desarrollo y bueno, y logran su desarrollo, ya que pueden enfocarse en situaciones estratégicas, ¿ok? Asesoramiento y conocimiento, además de proveer financiamiento a los proyectos que les digo que tienen que ser para el desarrollo, el Banco Mundial ofrece asesoramiento técnico y conocimientos especializados para ayudar a los países a diseñar e implementar políticas de desarrollo efectivas. También, obviamente, tiene que ser un objetivo, una característica específica del Banco Mundial, luchar contra la pobreza. ¿Cuál creen ustedes que es sería una estrategia para luchar contra la pobreza? ¿Cómo lucharían ustedes contra la pobreza? Imaginamos que de aquí en un año ustedes son directores del Banco Mundial. Bueno, 5 años, pongamos. Ustedes son directores del Banco Mundial. ¿Qué piensan ustedes o qué harían para luchar contra la pobreza? Comenten. La inversión, ingeniero, para fomentar fuentes de empleo. Que la Inversión gente para fuentes. tenga empleo es una de las mejores cosas para que pueda la gente salir de la pobreza. Ya, muy bien, Samantha. Presión. Ajá, impulsaría la educación. ¿Ya alguien más iba a hablar? Osvaldo, me parece. ¿Alguien más? Ok. ¿Cuál creen que es uno de los problemas que tiene el Ecuador actualmente con la delincuencia? La delincuencia, a mi criterio, y bajo algunos criterios más que he podido analizar, es el reflejo de la pobreza. Las situaciones difíciles, los entornos familiares caóticos generan este tipo de violencia. La violencia se convierte en delincuencia. Hay muchas personas que se han visto obligadas a delinquir por situaciones familiares, por situaciones económicas y entran a este mundo donde pueden conseguir dinero más fácil, pero ¿a costa de qué? De generar un caos en el país, en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, una de las principales cosas a mi criterio que puede hacer el Banco Mundial es dar fondos para poder fomentar la educación, ¿no es cierto? Alejar a las personas de estos entornos conflictivos, de estos entornos violentos para que puedan acceder a una mejor educación, se formen de otra manera y puedan mejorar a través de conocimientos especializados un país mejor. ¿Me hago entender? Ahora, eh, el Banco Mundial trabaja en colaboración con los países miembros para implementar estrategias y programas que promuevan el crecimiento económico inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Un ejemplo que les doy de esto es la India. La India hace muchos años no era una de las potencias que es ahora en el mundo. Y fue a raíz de la inclusión que comenzaron las personas de la India a generar conocimientos hasta convertirse en una de las capitales de tecnológicas del mundo. ¿Han escuchado hablar de Silicon Valley en Estados Unidos? Ya, Silicon Valley es una capital tecnológica y Silicon Valley trabaja también con la India, porque en la India se están dando proyectos tecnológicos a través de los conocimientos que se ha logrado preparar la gente. Por ejemplo, eh, hay hay un economista financiero de la Universidad de Nueva York que es apellido Damodaran.
Y esta es una de las muchas personas que trabajan dentro del entorno financiero y él creó un método para valorar las empresas. Él crea las estadísticas en el mundo para valorar las empresas. Y esto lo hizo él a través de los programas que él pudo capacitarse para lograr tener estos conocimientos. Entonces hay muchos científicos, no sé si se han dado cuenta, que son de orígenes de la India, de estos países así. No sé si han visto tal vez en programas de televisión, etcétera, que han tenido esta capacidad de tener acceso a este desarrollo de conocimientos. Ahora, ¿qué es la Organización Mundial del Comercio? La Organización Mundial del Comercio evolucionó en 1995, ya que fue sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que fue creado en 1947 luego de la guerra con el objetivo de promover el libre comercio y sobre todo regular las relaciones comerciales entre los países miembros. ¿Cuál es el objetivo principal de la Organización Mundial del Comercio? Es el comercio libre, justo y predecible. Es decir, yo como país tengo que tener de nada me sirve a mí transar con otro país si al momento de yo tener que realizar mis operaciones comerciales, nadie esté velando por mis intereses y pueda el otro país, demos un caso, decir que yo mandé mi producción y el otro país diga, ¿sabes qué? No, nunca llegó y no me pague. Entonces, para esto existen entes como este de la Organización Mundial del Comercio que se encarga de estar supervisando, de estar dando el comercio internacional justo. ¿Y a qué me refiero por predecible? Es que trate de brindar la armonía suficiente para que las relaciones intercomerciales, las relaciones comerciales internacionales puedan darse de la mejor forma. Entonces busca promover la reducción de barreras comerciales. Los TLCs que me mencionaron hace un momento, tratados de libre comercio, son acuerdos comerciales entre dos o más países que lo que buscan es mejorar y dar facilidad al movimiento de bienes y servicios entre estos países miembros y garantizar un sistema de comercio basado en reglas y principios acordados por consenso. Se me fue el término, las leyes, las Arcotex, se me fue. Bueno, cuando me regrese ya les comento. Su objetivo final es contribuir al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y al bienestar de la población. Ahora, ¿qué características tiene la Organización Mundial del Comercio? Uno, facilita el comercio, valga la redundancia. Promueve la liberación y facilitación del comercio internacional, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, y estableciendo reglas y acuerdos comerciales entre sus países miembros. Imaginemos que Estados Unidos se enoja con Ecuador, no sé por qué, y dice, no, para que entre sus mercaderías acá yo les voy a poner una barrera arancelaria, les voy a poner un impuesto demasiado alto. Y la gente allá ya no va a querer nuestros productos porque les va a salir muy caro. ¿Quién se ve perjudicado aquí aparte de la población de Estados Unidos? ¿A quién se le va a amontonar las mercaderías, los inventarios? Sobre todo Ecuador es uno de los países que se caracteriza por la exportación de materias primas, de materias del sector primario, por ejemplo, el banano, los camarones, flores, etcétera. Y si es que nadie quiere eso, nos estaban haciendo un daño. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, dentro de los países miembros, trata de reducir las barreras arancelarias para que no pueda existir esta situación que les menciono. Y no arancelarias, al dar las normativas acordes para mejorar el flujo de comercio entre los países miembros, ¿ok? Esto es importante también, la solución de controversias, ya que proporciona un mecanismo de solución comercial entre los países miembros con el objetivo de resolver disputas comerciales de manera justa y equitativa. ¿Ok? Tiene también negociaciones comerciales. La OMC lleva a cabo rondas de negociaciones comerciales entre sus países miembros para establecer acuerdos comerciales multilaterales y promover la apertura y liberalización del comercio en diferentes sectores. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Está todo claro? ¿Me confirma con una manito arriba?
sea, más bien, Inge, que pregunta es como, o sea, estas entidades también pueden servir para, o sea, así como lo bueno para lo malo, porque yo pienso que también ha de haber algunos casos de corrupción, lavado de dinero, financiar proyectos para lucrarse, eh, o sea, propiamente algunas personas, porque como Dentro es de los, más sin déjame fines de ver si están por lucro, acá. No encuentro. No, pero bueno, estas organizaciones tienen unos sistemas encargados de tener normativas, reglamentos y la manera de hacer las cosas, los procesos con técnicas anticorrupción para evitar este mismo tipo de situaciones. Por ejemplo, ustedes si después quieren hacer una maestría, hay maestrías que son en procesos en normativas ISO que son anticorrupción. Entonces, para que esto pueda existir, los demás países, para evitar lo que tú dices, Ricardo, se exigen también que suceda esto. O sea, no les conviene a ellos que se maneje bajo un sistema de corrupción, porque puede que un país sea más corrupto que el otro y esto puede hacer que sea un caos y más bien no se logran los objetivos que se promueven en estas instituciones internacionales. Dígame, Claudia. Sí, más bien también justo como un comentario como mencionaba Ricardo, y no sé cuál es su opinión en ese caso, que se escucha que, por ejemplo, entidades como el Banco Mundial o el FMI muchas veces son quienes ponen las condiciones, por ejemplo, para determinados préstamos, ¿no? Como que exigen cierto tipo de garantías a los países. Por eso hay un dicho que cuando un gobierno gana, se suele decir que primero se reúne con estas entidades que van a influir mucho en temas a lo mejor de políticas, porque para liberar, o sea, fondos o para otorgar préstamos o extender plazos, en este caso piden ciertas garantías, ¿no? No sé si es correcta esa apreciación, temas relacionados con impuestos, como garantías para que los recursos para devolver estos préstamos, o sea, estén de alguna manera garantizados. ¿Es de esa manera, ingeniero? A ver, por ejemplo, si si el Estado pide dinero, tiene que estar justificado para qué, ¿ok? Entonces tiene que haber los proyectos ya previamente vistos, factibilizados, para poder ejecutarlos, se necesitan los fondos, ¿no es cierto?, de estas organizaciones internacionales. Entonces, estas organizaciones tienen que velar porque se den esos proyectos. Entonces, no es solo que te van a dar el dinero y eso va a quedar ahí. No sé si va por ahí tu pregunta, Claudio. Lo que hacen ellos es tener una supervisión, un control de los fondos y sobre todo la fiscalización de que se estén dando estos proyectos. Porque de nada sirve que aquí en Ecuador, por ejemplo, le digan al Banco Mundial, sí, préstame $1.000 millones, y el Banco Mundial diga, ya, Tom, ahí están tus 1.000 millones. No, no funciona de esa forma. Tiene que existir la fiscalización de estos fondos, la supervisión para ver cómo se está manejando todo. Y si es que ven que el proyecto está acorde a las medidas de desarrollo sostenible, pues el Banco Mundial tendría que tomar la decisión de si les da toda la cantidad, la mitad, etcétera, lo que sea necesario, o lo que el Banco Mundial pueda creer conveniente, porque el Banco Mundial puede también tener la potestad de cambiar ese proyecto, hacerlo con sus propios procesos, normativas, etcétera, eh, mejorar su eficiencia, su eficacia, y de esta forma asignar los recursos de mejor manera. ¿Me hago entender? Entonces tienen la potestad de la intervención. ¿Le contesté su pregunta, Claudia? O... Gracias. Sí, 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 ingeniero, muchas gracias. No, Yo ok. dije, esto no puede dar un común, en vez de ser un beneficio, muchas de las veces, por ejemplo, aquí en Ecuador, esos préstamos que nos han dado no han sido sino más para que el país se endeude y los que pagamos los platos rotos somos nosotros. No digo que esté mal que el banco nos preste el dinero, sino que los funcionarios que captan el dinero se lo roban. Y al final del cuento quedamos endeudados nosotros con el FMI, con el Banco Mundial, con las entidades que le prestan dinero al país. Y en vez de hacerle un bien, como es el objetivo del Banco Mundial, termina haciéndole un mal al país porque quedamos endeudados.
Exactamente, terminamos endeudados, pero eso ya es un problema de asignación de recursos interna, ¿no es cierto? Eso ya viene una parte, como les digo, o sea, hay normativas ISO que son anticorrupción, ¿ok? Hay cuando un proceso está bien establecido y es transparente, es difícil que exista corrupción. El problema es que en años anteriores no existían este tipo de normativas, no existían ese tipo de procesos. Y eso es como que ha venido creando una bola de nieve que se ha venido juntando y se ha venido haciendo cada vez más grande. Y ahora los gobiernos actuales tienen ese reto de poder combatir toda esta situación, ¿no es cierto? Entonces es cierto, desde una perspectiva podría decir, Ricardo dice, no, pero es que nos hacen daño porque nos endeudan más. Pero si nosotros no nos apoyamos, ya que somos una economía en desarrollo, en estas entidades que buscan promover nuestro desarrollo, como su nombre mismo lo dice, vamos a estar peor en un escenario más nefasto, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar trabajando, vamos a estar en un escenario en el cual ni siquiera podemos contar ya con el apoyo externo por el miedo a la corrupción que hay aquí en el país. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe establecer políticas gubernamentales que promuevan la transparencia, implementar protocolos anticorrupción en el país que ayuden a que estos fondos que son designados por las entidades internacionales cumplan su objetivo y no vayan a terminar en las cuentas offshore de algunas de las personas que están involucradas en el gobierno. ¿Me hago entender? Ya, correcto. El Banco Mundial realiza importantes contribuciones para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible, y la OMC facilita el comercio internacional y promueve una mayor cooperación económica entre los países miembros. ¿Ok? Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta? No, correcto.